Bueno, nos vamos a tratar un poco de relajar, de ir a temas más lindos, más culturales, de esos que nos gustan a nosotros. Vamos a charlar con Judith Mendoza White por su nueva novela. Hola Judith, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme e invitarme. Por favor, nos encantó saber que, bueno, tu nueva novela, A veces la tarde miente, bueno, ya llega a las librerías. Sí, a partir del 1 de septiembre empezó a llegar. Ya la he visto en todas las librerías de Buenos Aires y me están llegando fotos de todo el país. Así que ya está disponible. Ahora nos vas a contar de qué se trata, pero yo voy a este tema, ¿no? ¿Qué siente un autor cuando empieza a pasar por las librerías y ver su libro? Ay, es uno de los mejores momentos de la vida. O sea, sobre todo me pasó, por ejemplo, cuando llegué al Ateneo en Buenos Aires y la vi en la vidriera. Mm, Es una emoción. Es como el resultado de un proceso largo. No sé, es comparado, no sé a qué se podría comparar. Mucha gente me dice, es como tener un hijo, ¿viste? Algo tuyo que está ahí, claro, un más proyecto terminado. una creación y que te lleva un tiempo y verla ahí plasmada, ya está, ya nació, ya está, ya libre, debe ser muy emocionante y muy lindo, ¿no? Para una autora. Ah, Contanos un sí. poquito de qué se trata la novela. Bueno, a veces la tarde miente está situada en dos lugares. La época empieza en 1907 y va hasta el 1935 y está situada en el Buenos Aires de principios del siglo, de la aristocracia, con dos familias, los Bunge y los Mitre, cuyos hijos son ambos herederos y bueno, como los perfectos candidatos para estar juntos, para unirse en matrimonio. Y por el otro lado hay una historia que transcurre en General Alvarado, que es un pueblo ficticio, la provincia de Buenos Aires, que es, bueno, parecido a muchos pueblos de la provincia. Los que viven en la zona se darán cuenta, y ambas historias terminan conectándose de una manera con un giro que en general los lectores encuentran muy sorprendente. Es como que se une como un rompecabezas la historia al final. Y lo que tiene es que el final, según creo yo y según me han comentado los lectores, es un final que no pudieron predecir, que no pudieron imaginarse. Y Bien, eso es algo que de los más gusta. lindos. Sí, Sí, claro. sí. Marcos, De investigación te lleva, cuánto tiempo de investigación te lleva a hacer este libro? Porque vos estás hablando de épocas que no hemos vivido, entonces de alguna manera estás haciendo historia también, nos estás llevando a conocer una Argentina que no es como hoy que abrís redes y podés ver foto al toque, es muy difícil de conocer. ¿Cuánto tiempo de investigación te lleva, investigación histórica, para poder llegar a hacer la novela como vos querés? En general me lleva un par de años, porque yo por ejemplo, no hay hechos históricos, no incluyo hechos históricos, pero por ejemplo, si yo pongo la tela de un vestido, la manera en que se comía, el tipo de comida, el tipo de casas, todo detalle que incluyo está investigado. Y por ejemplo, la novela contiene cartas. Entonces yo leí muchas cartas de la época para ver cómo se escribía, cómo se hablaba. Investigo todos los detalles sociales. Me interesa mucho la parte social, que sea toda verdadera. O por ejemplo, si tomaban un café en un lugar, cómo era el lugar, miro fotos, busco documentos. Todo eso está muy bien investigado. Y te conectás con historiadores. A mí se me viene ahora a la cabeza ahora Balmaceda, que es alguien que en sus libros cuenta mucho las costumbres argentinas de los siglos pasados. ¿Te conectás con historiadores para que también te pasen info con respecto a las costumbres sociales de las épocas? A veces sí, a veces lo hago. Por ejemplo, para una novela anterior, que está situada en la época colonial, mi novela anterior, estuve en contacto con Andrés Carretero, que ahora falleció, que tiene publicados muchos libros sobre la vida cotidiana en Buenos Aires. Entonces sí, a veces sí, sobre todo si quiero corroborar algún dato, me contacto. Ale, Sí, Judith, ¿qué tal? Buenos días. Mi Buenos días. pregunta es en cuanto a la, digamos,
esa pasión por los detalles, por la ambientación, respecto al contenido, ¿no? A la trama en sí. Eso es, digamos, uno piensa en la inspiración, en el trabajo previo. ¿Es porque has leído un montón de libros al respecto? ¿O son ideas que vos ya tenías pensadas? ¿Cómo va surgiendo el contenido, la trama esa que vos mencionás que se entrelazan las historias y demás? Y el final. Ujú. Sí, en general yo suelo comenzar mis novelas, son todas ficticias. Por ejemplo, mis dos novelas no tienen hechos reales, no hay ningún personaje que yo haya conocido. En general yo trato de imaginar la historia que a mí me gustaría leer. Y siempre empiezo por una escena que me apasiona. Y entonces a partir de ahí pienso, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué quiero que les pase? Y voy creando la historia y en general no sé cómo va a terminar. Por eso a veces pasa eso, que se va uniendo como un rompecabezas, casi como si la historia fuera un poco para donde quiere ir. Y ahí es cuando yo digo, esto está funcionando. Cuando siento esa especie de magia, que la historia se va creando como si los personajes me estuvieran diciendo a dónde quieren ir. Y aunque parezca raro, realmente me ocurre. ¿Sabés que La, vida, te la escucho? historia tiene vida propia. Ahí está, eso. Claro, sí, Los un poco personajes, pasa así. como que los personajes tienen vida propia. Sí, absolutamente. Es más, me pasó en esta última novela que, por ejemplo, cuando yo la creía ya terminada, pensando, digo, pero entonces por eso pasó esto. Y entonces ahí volví y creé una nueva escena que faltaba, Y igual ¿no? tus novelas en generales exploran este tipo de cuestiones de mandatos familiares o sociales, generando también personajes femeninos fuertes, ¿no? Sí, sí, en general tengo personajes femeninos fuertes que luchan por lo que quieren, que rompen reglas, y al mismo tiempo personajes que hacen lo contrario, que aceptan mandatos, que aceptan destinos. Y un poco el tema de mis novelas es hasta qué punto somos capaces de reescribir nuestras historias, hasta qué punto somos dueños del destino. Por ejemplo, esta última novela mira también un poco a generaciones y al impacto que pueden tener las generaciones anteriores en nuestras decisiones, aunque los personajes no lo sepan a veces. Bien, igual vos también escribís la versión en inglés de tus novelas. Sí, sí, yo todas mis novelas después las reescribo en inglés. Tengo versiones inglesas de casi todo lo que he escrito, sí. Sí, porque como estoy viviendo en Australia, en Sydney, y estoy estudiando en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, vivo entre mundos de inglés y español. Entonces estoy tratando precisamente de lo que he logrado en español con mis novelas, de volver a recrearlo en otro idioma. Sí, Sí que, claro, porque le contamos a la gente que estamos hablando con una autora muy grosa, ¿sí? Que sos del mundo ya, sos nuestra, pero sos del mundo con muchas publicaciones y varios premios también. Así que, nada, Judith, te agradecemos muchísimo esta charla y que nos cuentes de esta última novela. Ale, sé que tenés otra pregunta más. No, simplemente, Judith, quiero saber, está bien, quizás una pregunta frívola, ¿no? Pero ¿por qué la elección de esa época, esa etapa histórica de Argentina en relación a otras, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención o lo que te llama la atención? sí, no, es muy buena pregunta. Yo también me lo he preguntado. Y es más que nada porque me interesa muchísimo cómo a principios del siglo Buenos Aires miraba mucho a Europa. Cómo las casas imitaban los palacetes, los que ahora son embajadas, por ejemplo, esas casonas de la aristocracia. Y me interesaba mucho la forma en que sobre todo las mujeres estaban muy atadas a mandatos sociales. Por ejemplo, uno de mis personajes en un momento menciona a su abuela que tenía un anillo donde decía, donde se casó, a partir de ahora eres mi dueño y soy lo que quiero que seas. Como que había esos mandatos muy fuertes, sobre todo siempre con respecto a las mujeres, y entonces quise saber un poco más y quise pensar qué pasaba o qué pasaría con los que rompían los mandatos, porque esta historia tiene un secreto que atraviesa generaciones, un pecado muy fuerte, que en esa época era un pecado, en esa época. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaba con los que rompían el molde? ¿Qué pasaba con los que se atrevían a vivir diferente? Y eso es lo que exploro también.
Esas historias a mí me encantan, pero ya me la dejaste picando con el final inesperado, así que voy corriendo a las librerías. ¿Dónde las consigo el libro? El libro está en todas las librerías, seguramente en Capital está ya en todos lados y en el interior está llegando esta semana. Entonces es de MC, de Editorial Planeta, Grupo Planeta, y bueno, a veces La Tarde Miente. Y si la lees, por favor, contame qué te parece, que me encanta que me cuenten. Por Sí. supuesto que sí. Y para cerrar, contame, ¿ya estás preparando algo más o por ahora estás descansando y disfrutando este libro? Por el momento, tengo que entregar mi tesis final en la Universidad de Oxford en un mes. Después de eso, voy a volver a mi tercera novela, que está en curso, también situada en Argentina, en Buenos Aires, y probablemente en un pueblo, que va a ser también una novela situada alrededor de los años 40-50. Esperamos Así que ansiosos entonces. estaré. Judith, un gusto hablar con alguien que tiene esta inteligencia, esta creatividad y felicitaciones por A veces la tarde miente. Mil gracias a todos ustedes. Un Hasta abrazo. pronto. Hablamos con Gracias. la escritora Judith Mendoza White, que ya tiene en las librerías su última novela, A veces la tarde miente, y honestamente, chicos, ya tengo ganas de leerlo. Me gusta el tema, me gusta la ambientación, está buenísimo. Lo contó muy bien. Sí, sí, además, viste que a veces como te cuentan la historia, te atrapa más y todo lo que mencionó de su libro lo hizo sumamente interesante, ¿no? Además, para los que nos gustan estos libros de época, históricos y que te demuestran estos personajes que pudieron haber existido tranquilamente, ¿no? Aunque sea una novela ficcionada.